Magnitudes atómico-moleculares. Retomemos lo que vimos en la clase anterior. La masa atómica es la masa de un átomo y generalmente se expresa en unidades de masa atómica. Acá vemos el valor de dos masas atómicas de dos nucleidos del nitrógeno, del nucleido 14 y del nucleido 15. Ambos son los isótopos del nitrógeno. La masa atómica de un elemento, que es la que encontramos en la tabla periódica, está calculada como una masa atómica promedio. Se calcula a partir del porcentaje de abundancia isotópica de cada uno de los isótopos, haciendo la sumatoria de las masas atómicas por estas abundancias isotópicas dividido todo por 100. Así como tenemos la masa atómica, que la sacamos de la tabla periódica, vamos a ver cómo obtener las masas moleculares. ¿Qué es la masa molecular? Es la masa de una molécula. Y se calcula sumando las masas atómicas de todos los átomos que integran la molécula. Por ejemplo, la masa molecular de la sacarosa, el azúcar común, se calcula como 12 por la masa atómica del carbono, más 22 por la masa atómica del hidrógeno, más 11 por la masa atómica del oxígeno, y el valor nos da 342,3 unidades de masa atómica. ¿Qué significa? Que una molécula de sacarosa pesa 342,3 unidades de masa atómica. Si eso mismo lo expresáramos en gramos, veríamos que el valor nos da muy pequeño. Para expresar eso en gramos, usaríamos, por ejemplo, la equivalencia entre unidades de masa atómica y gramo. Hablamos ahora de cantidad de materia. Definimos el mol como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene 6,02 por 10 a la 23 entidades elementales. Cuando hablamos de entidades elementales, nos estamos refiriendo a átomos, moléculas, iones, partículas subatómicas. Por ejemplo, en un mol de una sustancia, siempre habrá 6,02 por 10 a la 23 partículas, como dijimos antes, átomos, moléculas, iones, unidad de fórmula, porque aquellas sustancias que no forman moléculas, vamos a hablar de unidades fórmula. En un mol de átomos de carbono, por ejemplo, hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. En un mol de moléculas de agua, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. La masa molar es la masa de un mol de una sustancia. Se mide en unidades, se expresa en unidades, gramos sobre mol. Y para calcular la masa de un mol de una sustancia, es suficiente con calcular su masa molecular y, en vez de ponerle unidades U, o sea, unidades de masa atómica, lo vamos a expresar como gramos mol. Por ejemplo, una molécula de agua pesa 18 unidades de masa atómica. Por lo tanto, un mol de moléculas de agua pesa 18 gramos. O sea que su masa molar es 18 gramos mol. Con M mayúscula simbolizamos la masa molar. Veamos este ejercicio. En cada uno de estos recipientes, tenemos vasos de precipitado, una probeta, hay un mol de sustancia. Tenemos que indicar el número de moléculas para la aspirina, el agua, y el número de unidad de fórmula, ya que las dos sustancias siguientes no forman molécula, para la sal hidratada y el óxido de hierro. En la parte B tenemos que indicar la masa de una molécula de agua y de aspirina en unidades de masa atómica y en gramos. Veamos.
Si nos dicen que en cada recipiente hay un mol de moléculas, lo que deberíamos responder es que el número de moléculas en los 4 recipientes es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas o unidad de fórmula en el caso de la sal hidratada y del óxido de hierro 3. Ahora bien, en la parte B, que tenemos que indicar la masa de una molécula, ya tenemos que hacer alguna cuenta quizás. Por ejemplo, para la aspirina, nos dan como dato el valor de su masa molar. La masa molar es 180,2 gramos mol. Por lo tanto, si quiero saber la masa de una molécula de aspirina en unidades de masa atómica, diría que es ese mismo número, 180,2 U. Lo mismo para el agua. La masa de una molécula en unidades de masa atómica es igual a 18,02 unidades de masa atómica. Ahora, cuando nos piden calcularla en gramos, ya tenemos que utilizar alguna equivalencia o hacer alguna cuenta. Por ejemplo, para el agua, vamos. Si la masa molar es igual a 18,02 gramos mol, quiere decir que un mol de moléculas de agua pesa 18,02 gramos. ¿Cuántas son? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Por lo tanto, si 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua pesan 18,02 gramos, una molécula de agua pesará X gramos. Seguramente nos va a dar un número muy pequeño. El mismo procedimiento hacemos para calcular cuánto pesa una molécula de aspirina en gramos. Bueno, ya vimos que el volumen lo podemos medir en litros, en decímetros cúbicos, y sabemos que un decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos, o lo mismo, un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros. La densidad, repasamos la densidad ρ, la definimos como la masa dividido el volumen, o sea, la masa dividido el volumen que ocupa dicha masa. Relaciona el volumen, entonces, con la masa. Tenemos que aclarar que tanto el volumen como la densidad dependen de las condiciones de temperatura y presión del sistema, sobre todo si el sistema es gaseoso. Definimos entonces el volumen molar, y es el volumen que ocupa un mol de sustancia. ¿Cómo lo podemos calcular? Así como la densidad es la masa dividido el volumen, si de esa fórmula despejamos volumen, sabemos que el volumen es igual a masa dividido la densidad. Y si en particular queremos calcular el volumen molar, deberemos hacer el cociente entre la masa molar y la densidad de la sustancia. Y como dijimos antes, se debe indicar a qué temperatura y presión está referido. Nos piden ahora calcular el volumen molar y la densidad del mercurio usando los datos de la figura siguiente. En esta probeta vemos que han puesto mercurio, la sustancia mercurio. El mercurio, recuerden que es un metal líquido. Nos dicen que la probeta está graduada y contiene 32 centímetros cúbicos de mercurio. Esto equivale a 433 gramos. Fíjense qué pequeño volumen y una masa bastante importante para ese volumen. Y en ese volumen y en esa masa tenemos 2,16 moles de mercurio. Me piden calcular el volumen molar. Bueno, si 32 centímetros cúbicos es el volumen de 2,16 moles, podremos decir que un mol, ¿qué volumen tendrá? Y la densidad la calculamos directamente dividiendo la masa y su volumen.
433 gramos dividido 32 centímetros cúbicos. La cantidad de átomos de cada compuesto presentes de cada elemento, presentes en un compuesto. Una molécula, por ejemplo, de agua, está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El 2, el 1, que no se escriben en las fórmulas químicas, son los que llamamos la atomicidad, el número de átomos de cada elemento que conforman una molécula. Si hablamos ya a nivel, no de una molécula, sino a nivel de un mol de moléculas, a nivel macroscópico, o sea, a nivel de ¿cuántas moléculas? 6,02 por 10 a la 23. Un montón de moléculas que podemos manejar, podemos pesar, podemos medir su volumen. Vemos que un mol de moléculas de agua va a contener 2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de átomos de oxígeno, porque cada una de esas moléculas que forman el mol contienen 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy.